Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Jóvenes por su Causa, Discípulos, el taller El Discípulo y sus Tentaciones, junto al pastor Rafael Pérez. Sean todos bienvenidos. Gracias, hermano. Dios les guarde a todos. Un gusto compartir por estos medios y dando las gracias al Señor que pudimos tener conferencia en este año y que a pesar de cualquier limitación, aquí estamos y el Señor nos permite seguir haciéndolo. Bueno, soy el pastor Rafael, sirvo como pastor hace ya 14 años en la iglesia PES Mundial y para mí es un gusto compartir con ustedes acerca del discípulo y sus tentaciones. Voy a compartir aquí pantalla. Con la ayuda del Señor estaremos haciendo dos cosas en este taller. Lo primero que estaremos viendo es cómo funciona la tentación y tratando de entender la tentación y su proceso. Y luego, con la ayuda del Señor, quisiera exhortarles, estimularles, animarles acerca de prepararse para vencer la tentación. Desde ayer estuvimos hablando acerca de lo que es ser un discípulo de Cristo cuando comenzamos en el panel. Y una de las cosas que veíamos es que un discípulo de Cristo desea, anhela imitar a su Maestro. Y nuestro Señor Jesucristo venció la tentación, venció el mundo y también venció la muerte. Es natural que un discípulo de Cristo quiera imitar en esto también a su Maestro. El ministerio del Señor comenzó con un proceso de tentación donde el Señor fue sometido a una gran cantidad de pruebas, del mismo modo que lo seremos nosotros. Y creo que al ver la vida suya podemos encontrar nosotros tanto estímulo como al mismo tiempo la fortaleza que Él prometió para también tener victoria sobre las tentaciones. Recuerden, estaremos viendo dos cosas principalmente. Primero, cómo funciona la tentación, cuál es el proceso de la tentación. Y después, con la ayuda del Señor, estaré estimulándole acerca de prepararse para vencer la tentación. Entendamos la tentación y su proceso. Pongámosle primero 2 puntos a la palabra tentación. ¿Qué es tentación? Es interesante que en la Escritura el término tentación no tiene solamente una connotación negativa, como quizás tenemos nosotros. Tiene 2 acepciones diferentes. Siempre se habla de que tentación es poner a prueba una cosa. Sin embargo, puede ser puesto a prueba con un sentido positivo o con un sentido negativo. Cuando la Escritura habla acerca de tentación o prueba, frecuentemente se refiere a un reto con el fin de producir en nosotros algún beneficio. O sea que en ese sentido es positivo. Pero también hay otra connotación y es en ella que nos estaremos deteniendo en este taller. Se habla también en la Escritura de tentación para referirse a un estímulo inapropiado de nuestros instintos con el propósito de llevarnos a pecar. Son 2 connotaciones diferentes, una negativa, otra positiva. Hoy estaremos viendo la parte negativa, este estímulo inapropiado de nuestros instintos con el propósito de llevarnos a pecar. Así como el Maestro fue tentado en todo, pero sin pecado, como dice la palabra, un discípulo de Cristo quiere imitar a su Maestro y tener victoria sobre las tentaciones. La pregunta que deberíamos hacernos para tratar de entender el proceso de la tentación es la siguiente. ¿De dónde viene la tentación? Y a la luz de la Escritura podemos ver que la tentación se produce o opera o tiene su origen en 3 fuentes diferentes. La primera es nuestra propia carne o naturaleza, o la Escritura cuando se refiere a esto utiliza el término corazón, en nuestro ser interior. Al mismo tiempo se menciona que la Escritura viene del mundo, es un sistema de valores opuesto a Dios, y también que la tentación viene del diablo y sus mentiras. Estaré explicando cada una de estas 3 partes para que entendamos el proceso de la tentación. Hago aquí una pausa corta porque no puedo verles a todos ustedes. Sé que cada una de estas cosas genera algunas preguntas. Al final del taller tendremos un espacio para interactuar con cada una de ellas. Por favor, aquello que llame su atención puede anotarlo, tenerlo ahí reservado
para que al final del taller entonces podamos responder algunas preguntas, porque todas estas cosas levantan mucha inquietud. Lo primero, entender las diferencias entre lo que es el pecado, lo que es la tentación y lo que son los pecados. Es interesante que en el libro de Romanos no solamente se nos habla de el pecado, sino que al mismo tiempo se nos habla de los pecados. O sea, se nos habla de el pecado en singular y se nos habla de los pecados en plural. Cuando la Escritura se refiere al pecado, se está refiriendo a nuestra naturaleza caída. Se está refiriendo, como dice el libro de Romanos, asimismo, a una ley que está escrita en nuestros corazones y que produce pecados. O sea que nuestra naturaleza, después de la caída, después del pecado de nuestros padres, está produciendo una gran cantidad de pecados. ¿Qué es la tentación? La tentación es la oferta inapropiada a nuestra naturaleza para convertir los deseos de nuestro corazón en actos deliberados e intencionales en contra de nuestro Dios. Podemos decir que siempre tenemos esta naturaleza inclinada a la maldad, pero la tentación apela a ella con el propósito de producir pecados. Dice asimismo la palabra del Señor que estas cosas salen de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, y que estos deseos, de ellos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, asimismo nos lleva hasta la muerte. Solamente clarifico aquí que nosotros no necesitamos arrepentirnos de nuestra naturaleza, necesitamos arrepentirnos de nuestros actos intencionales. Con relación a nuestra naturaleza pecaminosa, en Cristo obtenemos liberación. Y solamente un discípulo de Cristo tiene la libertad de decir que puede tener dominio sobre la tentación, porque Cristo no solamente compró nuestra salvación, al mismo tiempo nuestra salvación incluye un elemento de liberación del poder del pecado. Quizás estás luchando. Si estás luchando y estás en Cristo, tengo una buena noticia. La buena noticia es que el pecado ya no necesariamente tiene que dominar sobre ti. En Cristo tenemos liberación para la ley del pecado, para esta naturaleza pecaminosa, para el poder del pecado que anteriormente dominaba sobre nosotros. ¿Qué es la tentación? Es una oferta inapropiada sobre esa naturaleza. Sin embargo, ser tentado no es algo pecaminoso. Es importante que entiendas las diferencias porque Satanás frecuentemente nos lleva a confundir la tentación con los pecados. ¿Por qué lo hace? Porque cuando te sientes tentado y sientes que ya perdiste la batalla, entonces quizás ni siquiera te atrevas a intentarlo. Por favor, aprende tres diferencias. Una cosa es tu naturaleza, la cual en Cristo obtuvo liberación. Otra cosa es la tentación, a la cual le ofrecemos en Cristo resistencia. Y otra cosa son los pecados cometidos, actos intencionales para los cuales hace falta arrepentimiento y en Cristo obtenemos perdón. Para las tres cosas, el discípulo de Cristo está en una posición favorable. Ya la carne, ya el pecado, ya la naturaleza no domina sobre nosotros, sino que debe reinar Cristo. Ya la tentación podemos enfrentarla con la fuerza que obtuvimos en Cristo y al mismo tiempo el testimonio de que Él venció y en los pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Tres diferencias. Una cosa es el pecado, naturaleza, ley. Otra cosa es la tentación, la oferta inapropiada. Y lo otro son los pecados, actos deliberados e intencionales. Ser tentado no es algo pecaminoso, pero conduce a pecar. La tentación nunca es inocente. No hay un proceso de tentación pecaminosa que no pretenda que deshonremos a nuestro Dios. Estaremos hablando de tentación, pero clarifico que ser tentado, en primera instancia, aún no es algo pecaminoso. ¿A qué apela la tentación? La tentación apela a nuestros deseos naturales, deseos que son legítimos, pero que a consecuencia del pecado han sido distorsionados y quiere la tentación que abusemos de ellos y cometamos diferentes pecados. Nuestros instintos fueron diseñados por Dios y
y son asuntos muy buenos, son naturales en nosotros, y todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera. Sin embargo, a consecuencia de la caída, estos instintos, esta naturaleza nuestra, entonces tiende al pecado y la maldad. Estaré poniendo algunos ejemplos, la lista no es exhaustiva, pero quizás puedes identificarte. Adentro de todos nosotros, nuestro Señor diseñó, nos cableó, fuimos formados con un instinto que es el instinto de protección. Este instinto de protección nos lleva a cuidar de nuestra vida, nos lleva a hacer una buena mayordomía de la creación. No es malo tener operando el instinto de protección, pero después del pecado, después de la caída, este instinto ha sido deformado, desfigurado y se convierte en actos pecaminosos que produce el instinto de protección en nosotros. Cuando se abusa de esto, produce celos, produce egoísmo. Entonces podemos decir que desear protegernos no necesariamente es algo pecaminoso, pero puede llevarnos a pecar. Comparto una vez más. Listo, estamos nuevamente. Hemos estado mencionando las diferencias entre el pecado, la tentación y los pecados, y hemos estado mirando que la tentación apela a nuestros deseos naturales, deseos que fueron diseñados por Dios y que inicialmente son asuntos legítimos. He puesto un primer ejemplo, y es el ejemplo del instinto de protección. Es diseñado por Dios. El instinto de protección es algo bueno, pero abusar de esto entonces termina en celos, termina en egoísmo y haciendo mucho daño. Dentro de todos nosotros hay otro instinto más que es un asunto bueno y esperemos que ustedes lo tengan en uso. Fue diseñado por nuestro Dios. Es el instinto de adquisición. Dentro de todos nosotros hay un deseo natural de poseer cosas. Y este deseo natural de poseer cosas tampoco es pecaminoso en principio. Sin embargo, la tentación apela a nuestro instinto de protección y sale de aquí la codicia, sale la avaricia, sale el robo o hurto y toda una serie de pecados. Entonces decimos que el instinto de adquisición es bueno, pero que abusar de esto por medio de la tentación termina deshonrando a nuestro Dios. Menciono unos cuantos más, un poco rápido. El instinto de reproducción está operando en nosotros. Dios lo hizo así. Es algo hermoso, es algo bueno, es algo bello, es algo bueno. Pero abusar del instinto de reproducción entonces nos lleva a la fornicación, a la promiscuidad, a la pornografía y a muchas otras expresiones de pecado. El instinto de dominio, todo ser humano quiere dominar en algún sentido. Bien usado produce liderazgo, produce buena mayordomía de la familia, de la iglesia, de la creación. Pero dañar este instinto produce pleitos, discordia, envidia. Instinto de trascendencia. Nosotros fuimos creados para gozarnos en Dios y vivir con Él eternamente. Cuando se abusa del instinto de trascendencia, pues se deforma cuando no estamos en Cristo, se produce la superficialidad y también se produce la vanidad. He estado mostrando algunos ejemplos de asuntos legítimos y loables a los cuales apela la tentación para llevarnos a pecar. Recuerden, inicialmente no es pecado, pero podría llevarnos a deshonrar a nuestro Dios. Dice asimismo la Escritura, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Hay personas que han dicho, ¿qué pasaría si nos quedaríamos encerrados en una habitación y nos salimos de allí? ¿Qué tal si nos mudamos a una isla remota donde no tengamos contacto con nadie más? Ya no tendremos Netflix, ya no tendremos redes sociales, no tendremos acceso a YouTube. Aunque te aísles de todas estas cosas, aún el pecado está en ti y del corazón del hombre salen todas estas expresiones pecaminosas. He estado respondiendo la pregunta de dónde viene la tentación y he estado apelando a la primera fuente. La tentación viene inicialmente de nuestro dañado corazón. La tentación viene inicialmente de algo hermoso que Dios ha hecho que ha sido distorsionado a causa del pecado. Primera fuente de la tentación, tú mismo. Primera fuente de la tentación es nuestro propio corazón. En esto vemos que necesitamos ser ayudados por Dios. No basta aislarnos, no es una buena estrategia. No basta suspender cosas, es necesario que lo hagamos, pero no basta, no es una estrategia exitosa. Hace falta un cambio que viene desde adentro, un poder que viene desde lo alto. He explicado
que la tentación comienza en nuestro dañado corazón. Hay algo más. También la tentación es avivada por el mundo. El mundo distorsiona todo lo legítimo que Dios ha creado. Ni nosotros mismos con nuestros deseos, ni el mundo ha creado nada nuevo. Todo ha sido hecho por nuestro Dios. Y cuando Él lo hizo, dijo que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, el mundo distorsiona lo que Dios ha creado y nos aviva para pecar. ¿Qué es el mundo? El mundo es un sistema de valores que está opuesto a Dios. El mundo no es la creación. Cuando la Escritura habla del mundo, nos está refiriendo necesariamente a la creación física. El mundo es un sistema de cosas. Si no es la creación, podemos decir que el mundo es una distorsión pecaminosa de todo aquello que Dios ha creado. El mundo es un sistema de difusión para la maldad. El mundo promueve, el mundo invita, el mundo incita. Por favor, no culpen solamente al mundo. Nuestro corazón ya lo produce, pero el mundo ayuda. Por favor, no culpemos solamente al entorno. El entorno aupa el pecado, pero el pecado ya está en nosotros. Aquí hace sentido 1 de Juan cuando dice el apóstol que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Podemos concluir entonces que el mundo no es la creación. Que el Señor nos ha colocado en el mundo es este sistema, el mundo es esta distorsión, pero la iglesia opera en el mundo de una manera diferente. Dice también la Escritura que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Hasta ahora hemos estado hablando de cómo opera la tentación en nosotros. Hemos mencionado 3 fuentes de la tentación y hemos descrito hasta ahora 2. Por favor, recuerden tener a mano cualquier pregunta, cualquier inquietud. Hemos estado hablando que la tentación comienza en nuestra propia naturaleza, de forma tal que aunque no tengamos ningún estímulo externo, de todo modo nuestro corazón sin Cristo produce pecado. Y hemos estado hablando acerca del mundo, un sistema de valores opuesto a nuestro Dios, una distorsión pecaminosa de aquello que Dios ha creado. Por favor, hermanos queridos, sean cuidadosos cuando hablen acerca del mundo y la mundanalidad, porque en el fondo partimos de algo que es bueno, es algo que Dios ha hecho. No podemos desechar las cosas completamente. Podemos decir que el mundo ha distorsionado la creación de Dios, que el mundo ha distorsionado lo que Dios hizo como algo legítimo, que el mundo es un engaño, que el mundo es vanidad. Esto es subrayado 3 cosas: deseo de la carne, o sea, los deseos de nuestra naturaleza aupados y avivados por el mundo, los deseos de los ojos, el estímulo externo, y también la vanagloria de la vida. Cosas que Dios no hizo, sino que han sido distorsionadas de su creación. Comenzamos mirando nuestra naturaleza y luego estamos mirando el mundo. Aquí me veo en la necesidad de hacer una clarificación necesaria. Hay una diferencia entre lo que es un proceso de tentación y lo que es mundanalidad. Y así como les he explicado que ser tentado no necesariamente es ya pecado, tengo que hacer una diferenciación entre lo que es tentación y lo que es mundanalidad. Tentación es un momento puntual en el que se presenta la ocasión para demostrar nuestra devoción a Dios. Mundanalidad, por el contrario, es la actitud de un creyente que vive innecesariamente expuesto al mundo. Vivir librando pequeñas batallas de imprudencia como Sansón y orar en la última hora para ser rescatados, eso es necedad. Un creyente siempre va a enfrentar la tentación, tratará de resistirla con el poder del Señor o tratará de orar para que el Señor le evite, como veremos en un momento. Lo que un creyente no debería hacer es entregarse a la mundanalidad. De hecho, hermanos, seamos cuidadosos, pues no es la voluntad del Señor que un creyente pase en esta tierra viviendo en una guerrilla 24/7
como si estuvieras siempre en una batalla enardecida. Ciertamente deberíamos tener una actitud de cuidado permanente, pero cuando un creyente se encuentra permanentemente luchando en forma agresiva, debería revisar si está en un proceso de tentación o si se ha entregado a la mundanalidad. Si es un asunto puntual que el Señor ha colocado y espera en el Señor resistencia, o si es Él mismo que imprudentemente se ha expuesto al pecado, lo que se está oponiendo a que haga en su vida a la voluntad del Señor. Alguien se pregunta, pastor, ¿de dónde vienen estos deseos? Bueno, yo te podría decir que los deseos vienen de tu naturaleza caída, que esperemos que en el Señor encuentres respuesta. Podríamos decir que los deseos vienen del mundo, que te oferta, que te estimula, vienen de la tentación, pero probablemente, si así como algunos cuentan calorías, te dedicaras a contar las calorías de la maldad, te darías cuenta que los deseos están viniendo de ese podcast de trivialidades que has estado escuchando, de 3 canciones de un playlist peligroso que estás siguiendo en Spotify, de 2 capítulos de esa serie contraria a tus convicciones que estás mirando en HBO Max, de esa conversación de hora y media con tu mejor amiga no cristiana sobre temas inapropiados, de 175 historias de Instagram o 500. Entonces te preguntas que de dónde vienen estos deseos. Hermano querido, haga una diferencia entre lo que es ser tentado y lo que es entregarse al mundo. Una cosa es providencial, el Señor lo ha permitido para producir en nosotros algo bueno, y otra cosa es necedad e imprudencia. De hecho, me estimula el hecho que dice que cuando nuestro Señor Jesucristo al inicio de su ministerio fue tentado directamente por el diablo, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermano querido, si realmente es tentación, en algún momento se detendrá. Si es mundanalidad, tendrás que detenerlo tú, tendrás que apartarte tú, tendrás que tomar una decisión valiente para la gloria del Señor y en pos de tu libertad. ¿De dónde vienen estos deseos? Esperemos que sea un proceso de tentación donde serás auxiliado por tu Dios. Y si acaso identificas que hay mundanalidad imprudente, entonces tomas tú una resolución obediente. Mostraré para cerrar el proceso de la tentación que el diablo miente. La naturaleza de Satanás le impide buscar el deleite de algo, el deleite de alguien. La mentira de Satanás es que nos va a dar placer desenfrenado, deleite ilimitado, una satisfacción permanente. Nada de esto es verdad, porque por definición Satanás no puede buscar el bienestar de una criatura hecha por Dios. El diablo solamente ha venido a destruir. ¿De dónde viene la tentación? La tentación viene de tu naturaleza. La tentación es aupada por el mundo, y también la tentación viene del diablo y sus mentiras. Realmente lo que busca Satanás es tu insatisfacción. Él es un engañador. Él hizo caer al hombre inicialmente con una mentira, intentó hacer lo mismo con Cristo, y Cristo le enfrentó con la palabra de verdad. Le dijo reiteradamente, escrito está. Un axioma para vencer la tentación es que el diablo miente y Dios busca tu deleite. Por eso dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Con esto puedo resumir la pregunta, ¿de dónde viene la tentación? Hemos identificado 3 puntos posibles: de nuestra propia naturaleza, del mundo y su distorsión, y al mismo tiempo del diablo y sus mentiras. Entender el proceso de la tentación podría ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, hemos respondido la pregunta, ¿de dónde viene la tentación? Pero la verdad es que lo menos que quisiera dejarle a ustedes con un poco de información. Me gustaría que pasáramos a la acción. Es un taller. La segunda parte se trata de, con la ayuda del Señor, prepararnos para vencer la tentación. ¿Cómo se prepara un discípulo de Cristo para vencer la tentación, para resistir la tentación y glorificar a su Señor?
Dice asimismo Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo quiero una corona de vida para ustedes. Estoy anhelando que vivamos en libertad para nuestro Señor. Es interesante que Santiago utiliza dos términos que son importantes, pero no son definitivos. El primer término es soporta y el segundo término es resistir. Soportar y resistir, soportar y resistir. Al parecer, Santiago infiere que mientras estemos en esta tierra, deberíamos estar preparados para estas dos cosas, para soportar y para resistir. Cualquier persona podría tener interés en vencer la tentación por razones prácticas, pero solamente un discípulo de Cristo tiene, en primer lugar, la razón correcta para vencer la tentación. En segundo lugar, el ejemplo preciso, y es el ejemplo de su Señor. En tercer lugar, la instrucción necesaria. Y en cuarto lugar, la ayuda oportuna para lograrlo de manera consistente. De manera que podemos afirmar que para un discípulo de Cristo es realmente posible vencer la tentación. Pongo aquí un asterisco, hermanos. He estado estimulándole a vencer la tentación, no a destruir la tentación. Esto será destruido cuando el Señor venga y tengamos una naturaleza regenerada y tengamos un descanso pleno y constante en su presencia y plena seguridad. En este momento podemos aspirar a vencer en cada proceso de tentación al tener la razón correcta, el ejemplo preciso, la instrucción necesaria y la ayuda oportuna de nuestro Señor, que nos permitirá lograrlo de manera consistente. Alguien me preguntará, pastor, ¿en algún momento de la vida podré decir que tuve victoria sobre esa tentación? Hermano, sobre esa tentación, con la ayuda del Señor, puedes tener victoria. Y quiero estimularte a que te prepares para vencer. No hay en esto un llamado grandilocuente, apelando a tu naturaleza o a tus propias fuerzas. La preparación comienza con vestirnos de Cristo. Hay dos cosas. Nuestra pasada manera de vivir se presenta en la Escritura como esclavitud. Y nuestra nueva situación en Cristo se presenta como una libertad gloriosa. He encontrado que es imposible tener victoria sobre un proceso de tentación a menos que haya una expectativa de libertad gloriosa. Hermano, el Señor no solamente quiere perdonar nuestros pecados, el Señor quiere darte una libertad gloriosa. Les repito el término libertad gloriosa porque quisiera que sea para ti un término sabroso, estimulante, que te entusiasme, que cuando escuches el término libertad gloriosa tenga altas expectativas de lo que el Señor puede hacer en tu vida cuando dependes de Él en este apartado de ella. La primera opción era esclavitud y es de donde venimos. Era corrupción. Y la opción hacia donde vamos se llama libertad gloriosa. Dice asimismo que hemos pasado de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este debería ser un texto para que nos lo repitamos a nosotros mismos en un proceso de tentación. No quiero ser vencido, quiero libertad gloriosa. No solamente quiero el perdón de mis pecados, que ya lo tuve en Cristo. Al mismo tiempo quiero libertad sobre mi naturaleza y también la buscaré en Cristo. Es libertad gloriosa, la he repetido ya 4 veces. Quiero estimularte al respecto de esto. Una fuerte motivación para vencer la tentación es la promesa de libertad gloriosa que ofrece el cristianismo. Que esto sea una posibilidad real y disponible para los cristianos es una razón para resistir, es una razón para soportar, es una razón para depender. Sabemos que sin Cristo la tentación siempre prevalece, pero estamos en Cristo. Sabemos que en nuestra situación natural jamás iba a ser posible dominar sobre la tentación, pero estamos en Cristo. Sin Cristo todas las vidas terminan en esclavitud, pero no estamos en esclavitud, estamos en Cristo. Hemos pasado de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un creyente debería caminar
sobre esta tierra con una expectativa de libertad, no una expectativa de temor, no una expectativa de fracaso, no una expectativa de vergüenza. Deberías vivir en gloriosa libertad, hermano querido, que el Señor te rescate y puedas vivir en gloriosa libertad. Primera cosa para prepararnos, ten expectativa de gloriosa libertad. Es algo sabroso, es algo estimulante, es algo deseable, es limpia conciencia, es poder sobre el pecado. Primera cosa es esa expectativa. Lo segundo, un discípulo sabio del maestro entiende que ser librado de la tentación es algo superior y aún más deseable que ser rescatado. Esta es una parte de la vida cristiana que agradezco. Leí hace un buen tiempo en literatura de Bonhoeffer al respecto de la tentación de Jesús y cómo presentaba una perspectiva de lo que significa esta oración. Es Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así como le he estado estimulando para vencer la tentación o prepararse para hacerlo, a tener una expectativa de libertad gloriosa, al mismo tiempo quisiera invitarles a orar al Señor para ser librados de la tentación. Me parece que es inapropiado un discípulo de Cristo que se mantiene ante una expectativa de prueba, de lucha, que anda siempre como picando pequeños pleitos con la maldad y el pecado. Un creyente no anhela esto. Un creyente anhela humildemente ser librado. Y si aún nuestro Señor Jesucristo encarnado, cuando se preparaba para la prueba más dura y su momento de tentación mayor, oró al Padre, le dijo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Yo creo que nosotros humildemente deberíamos mantenernos pidiéndole al Señor que diferentes copas, diferentes pruebas sean pasadas de nosotros. Creo que el Señor en su providencia podría librarnos de la tentación. Hermano querido, hay más deleite en no entrar que en salir. Hay más deleite en evitar la tentación que en ser rescatado. De hecho, Salmo 1 dice que es mejor no haberse sentado. Hay cantidad de creyentes que andan por este mundo recogiendo tentaciones. Hermano querido, no lo busque. Pídale al Señor que providencialmente le libre. Hay 3 razones para orar de este modo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pastor, pero usted me ha dicho que puedo tener victoria sobre esto. ¿Por qué me está pidiendo que me libre? Hermano, no confíe por favor en ti. Si el Señor providencialmente lo permitió y estás adentro, pide ser rescatado, pide ser ayudado. Pero si todavía no estás, evita la mundanalidad y ora al respecto de ser preservado del proceso de tentación. Pues te diré que quien así ora es un discípulo humilde, no altivo, no soberbio. Hay cantidad de discípulos de Cristo soberbio. Hay cantidad de discípulos de Cristo altivos que andan buscando las tentaciones para vencerla o que se exponen innecesariamente porque entienden que tienen capacidad de resistir. Por favor, hermano, no confíe en su capacidad. Aún estando en Cristo, nuestra situación con el hombre natural se mantiene. Todavía conservamos una naturaleza corruptible y es mejor ser librado que ser rescatado. Quien así ora, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es un discípulo humilde. Dice Proverbios 16:18, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Quien así ora busca la gloria de Dios y no su heroísmo. Ay, hermano, por favor, enfrentar un proceso de tentación y vencer para la gloria del Señor y con su ayuda no produce heroísmo, debe producir humildad. Por la misericordia del Señor estamos en pie. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia hemos sido rescatados. Y quien así ora entiende el peligro y las consecuencias del pecado. La tentación no es un juego, sino una lucha a muerte en la que yo particularmente no quisiera participar. Si tengo que no luchar por mi vida espiritual, prefiero no hacerlo. Si me dan la opción de pasar esto, de que sea pasada de mí la copa, la tomaré vez tras vez y le daré las gracias al Señor que me cuidó. Y si tengo que participar, no es la lucha que yo quisiera perder.
Es una lucha por nuestra vida. Las consecuencias son temporales y eternas. Insatisfacción, destrucción, daños a terceros, ansiedad, percepción de inseguridad. No queremos ser tentados, hermanos. Tengo una carga con cantidad de jóvenes que pareciera que su deseo es ser tentados y rescatados. Yo te diría, la tentación no es un juego para jugar. Es un asunto sumamente peligroso. Alguien dirá, pero estoy seguro en el Señor, no importa que participe en un proceso de tentación. Hermanos, hay consecuencias temporales que son dolorosas, limitantes. Ya nuestra existencia en esta tierra es difícil. Si el Señor puede librarte, ora para que así lo haga. Las consecuencias del pecado temporales y eternas son tan altas que deberíamos no jugar con la tentación. He estado mostrando primero cómo opera el proceso de tentación, a qué apela, y he estado mostrando en segundo lugar cómo prepararnos para con la ayuda del Señor vencer. He dado hasta ahora 2 recomendaciones que podrían llevarnos a una vida victoriosa. La primera de ellas, una expectativa de libertad. La segunda recomendación es orar al Señor para que el Señor nos libre del mal, que no nos meta en tentación, que el Señor pase de nosotros esta copa. La tercera, he encontrado sabio como recurso para vencer la tentación, ver cada tentación particular que providencialmente enfrentemos a la luz de la historia de la redención. Si están desde su casa y pueden tener a mano una hoja de papel 8,5 por 11, dividirla en 4 columnas, podríamos en este taller hacer esta práctica. Es la historia de la redención. La primera columna es la columna de la creación. La segunda columna es la columna de la caída. La tercera es la columna de la redención. Y la cuarta es la columna de la consumación. Dice el diablo, por medio de sus mentiras, que Dios quiere tu insatisfacción y que Él está comprometido a satisfacerte. El diablo miente. Dice la historia de la redención que Dios nos hizo para vivir con Él en permanente comunión y deleite. Nos colocó en una creación perfecta y nos rodeó de bienes. La historia comenzó así. No tenemos un Dios que nos colocó en una situación desértica, limitante. Tenemos un Dios que nos creó, hizo una creación perfecta y nos colocó allí para vivir en comunión y deleite. La historia de la redención comienza con la creación. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. En la línea de color azul puedes ver cómo fueron subiendo y bajando los niveles de satisfacción. En la creación alcanzamos altos niveles de satisfacción. Teníamos una vida de plenitud, comunión con Dios y deleite. Nos movemos a la segunda columna, es la columna de la caída, la historia de la redención. El pecado entró al mundo, rompió nuestra relación con Dios, dañando tanto la creación como nuestra naturaleza. En la caída anhelamos un deleite permanente, pero en esa condición es imposible. El deleite se fue al suelo. Se promueve en esta tierra placer desenfrenado. No hay placer permanente fuera de Dios. No hay placer posible en el estado caído de las cosas. Tenemos un anhelo de deleite y por eso funciona la tentación y la oferta del diablo, pero en la caída, por convicción, sabemos que es imposible. Primera parte, creación. Segunda parte, caída. Tercera parte, redención. ¿Qué aprendemos en la redención? Que Cristo vino para reparar nuestra relación con Dios. Que Cristo cumplió lo que nosotros jamás pudimos haber hecho por nuestros propios medios. Y que Cristo nos libertó del poder del pecado. Bueno, estamos en la recta final. Hemos visto en primer lugar cómo opera la tentación. En segundo lugar, cómo prepararnos para vencer la tentación. Para vencer la tentación, una de las cosas que incluye esta preparación es expectativa de libertad gloriosa. Otra cosa que nos prepara para triunfar en esta área y glorificar a nuestro Dios es depender de Él, esperando en oración, ser librados, no tener que enfrentarla. Y si oramos así, es esperable que no deseemos la mundanalidad y entregarnos voluntariamente. Y la tercera recomendación que he compartido para buscar esta libertad gloriosa, ¿verdad? Para tener victoria sobre la tentación, es poner nuestra tentación
en el contexto de la historia de la redención. En la redención hemos visto que Dios hizo una creación perfecta de deleite, de comunión con Él. En la historia de la redención hemos visto que luego vino la caída y con la caída entró al mundo la insatisfacción, se fue abajo la capacidad de deleite, se dañó la creación y se dañó nuestra naturaleza. En un estado caído no podemos deleitarnos, pues el aparato está dañado y la creación también. Y hemos visto al mismo tiempo que Cristo en la redención, la parte 3, si están llevando esto en una hoja, recuerden 4 columnas. La columna 3 es la columna de redención, cómo se ve la tentación en la redención. Cristo vino para reparar nuestra relación con Dios, cumplió lo que nosotros no pudimos y nos libertó del pecado. En Cristo volvimos a tener capacidad de deleite. Sin embargo, aquí hay otro asterisco. Y es que aún estemos en Cristo, permanecen una creación deteriorada y limitada que gime, como dice su palabra, y al mismo tiempo una naturaleza que aún es corruptible. Tenemos niveles de satisfacción en Cristo, pero no tantos como lo llegamos a tener, como lo tuvimos en el principio y como lo llegaremos a tener en el futuro. Lo que nos lleva a la cuarta parte de la historia de la redención es la consumación. Cristo volverá para hacer una nueva creación sin límite alguno, con una capacidad para deleitarnos plenamente, y al mismo tiempo Cristo nos dará una nueva naturaleza, un cuerpo glorificado, incorruptible, para volver a deleitarnos ilimitadamente en Dios y en su creación. Si se dan cuenta, la tentación va desde la creación hasta la redención, pero en la consumación ya no hay tentación posible, porque tendremos una naturaleza perfecta. Gloria al Señor por el estado eterno. Y es una razón para clamar: venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, así mismo como se hace en el cielo. Cuando el Señor venga a consumar todas las cosas y todo sea perfecto, entonces podemos decir que los niveles de placer nuevamente se dispararán, que los niveles de deleite crecerán exponencialmente. En Cristo y en la redención hay niveles de deleite, pero no son comparables en la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Al poner en contexto nuestra tentación, las cosas adquieren sentido. Las mentiras del diablo se ponen en contexto. Las ofertas desproporcionadas del mundo se ponen en contexto, y las expectativas de un creyente también se ponen en contexto. ¿Por qué un creyente es tentado? Porque el diablo le engaña y le hace creer que en este momento hay cosas que son posibles. Es una mentira histórica. ¿Qué es lo que dice Satanás? Que hay cosas que Dios está ocultando, que hay placeres que están guardados, que aún no han sido desbloqueados, que al hacer la voluntad del diablo, entonces vamos a abrir nuevas expectativas de deleite. Podemos decir que esto es mentira. Les mencioné que solamente para hacer el ejemplo, recuerda que la tentación tuya es tu tentación particular y debes ponerla tú en el contexto de la historia de la redención. ¿Cómo se veía eso inicialmente cuando era bueno en la creación? ¿Cómo el pecado afectó esa área de tu naturaleza con la caída? ¿Cómo Cristo devolvió la gracia de estas cosas? ¿Y cómo se verá esto cuando tengamos cielo nuevo, tierra nueva y una nueva naturaleza? Pondré 2 ejemplos de pecados específicos. Cuando pongo este ejemplo, hermano, por favor, no entienda que es el único pecado, cada cual es tentado de manera diferente. Pongo este porque frecuentemente la gente, cuando habla de tentación, sus primeros referentes, aunque no debería ser así, pero sus primeros referentes, tentación sexual. ¿Cómo se ve el sexo en la historia de la redención? Si tu tentación es sexual, no digo que así sea, todos tenemos diferentes formas de tentación, cada uno según su propia concupiscencia, según los deseos de su carne, como dice la palabra. Pero ¿cómo se veía el sexo en la creación? Dios en la creación nos hizo como seres sexuales, con el propósito de reproducirnos y deleitarnos en una relación de pacto. ¿Qué hizo la caída sobre el sexo? El pecado dañó el sexo, destruyó el pacto matrimonial y nos entregó a la vergüenza y también a la insatisfacción, practicando diferentes pecados: fornicación, adulterio, prostitución, pornografía, homosexualidad. Todo esto lo hizo el pecado, la caída sobre el sexo. ¿Qué hizo la redención? En Cristo
recuperamos nuestra libertad, afirmamos nuestra identidad y el pacto matrimonial recupera su significado, como lo menciona asimismo el libro de Efesios. Por lo que el sexo vuelve a tener un deleite razonable, sin vergüenza, pero con expectativas realistas. ¿Qué dice el diablo y qué dice el mundo? Que el sexo es un asunto indescriptible, que esto tiene unos niveles de deleite que casi rayan en la locura. Es mentira. El sexo en un mundo caído tiene niveles de deleite. Si estás en Cristo, el deleite aumenta aún más. Pero ¿qué dice la consumación? Que recibiremos un cuerpo glorificado. Sin embargo, en la consumación no se presenta el sexo, sino que se nos explica que así como nuestro nuevo cuerpo no tendrá hambre por alimentos físicos, tampoco tendrá hambre sexual, pero aún así estamos expectantes ante las nuevas formas de deleite y satisfacción que el creador del sexo ha diseñado para nosotros. Hay personas que ven el sexo y dicen, pastor, pero que esto es un asunto irresistible. Pareciera que lo es, y el mismo creador que hizo el sexo ha creado formas particulares de deleite que aguardan para nosotros, que cuando estemos en una nueva creación, con un cuerpo glorificado, nos daremos cuenta. Ya tenemos que cerrar, más para allá las interrupciones. Esperamos en el Señor que hayan tenido algún aprovechamiento. Hemos visto el sexo en la historia de la redención y cómo vencer la tentación sexual. Otro ejemplo, solamente mostraré la pantalla por si necesitan tomar alguna nota, mostraré aquí la pantalla. Es el sexo en la historia de la redención. Luego podrías del mismo modo poner en contexto la avaricia en la historia de la redención. No lo explicaré ahora, ya estamos sobre el tiempo, pero puedo decir en cuanto al sexo que con la ayuda del Señor puedo vencer la tentación sexual porque Dios está buscando satisfacerme. Y puedo decir que con la ayuda del Señor puedo vencer la tentación de la avaricia, pues sé que Dios cuida de mí. Si este es tu pecado, si es tu inclinación, si es tu tentación, puedes tomarle una foto a la pantalla y luego aplicar esta misma plantilla de la historia de la redención a otras formas de pecado. ¿Qué nos dice sobre la tentación la historia de la redención? Nos dice que Dios creó el deleite y el pecado lo dañó. ¿Qué nos dice la historia de la redención sobre la tentación? Que la tentación eventualmente desaparecerá cuando el Señor haga un cielo nuevo, una tierra nueva y nos dé un nuevo cuerpo. Ya las cosas todas serán legítimas. ¿Qué nos dice? Nos dice que el deleite permanente es imposible en la caída, de forma tal que la promesa del diablo es mentira. ¿Qué nos dice la redención? Nos dice que ahora mismo es posible el deleite, pero es un deleite razonable, no un deleite limitado. El deleite limitado aguarda por nosotros. ¿Qué nos dice? Que eso está seguro y está en la presencia del Señor. Cualquier oferta de deleite ilimitado en este tiempo es imposible por diseño. La creación está dañada. Nuestra naturaleza está dañada. Y por lo tanto, es mentira. Cerraré resumiendo que para vencer la tentación necesitamos anhelar libertad gloriosa, necesitamos orar para ser librados y necesitamos poner la tentación en el contexto de la historia de la redención y el evangelio. Por favor, hermanos queridos, no intenten vencer la tentación por los medios naturales. Necesitamos el poder del evangelio. Cualquier intento de vencer la tentación sin el poder del evangelio, sin la convicción de que estamos en redención, solamente es moralismo, termina en fariseísmo y en más pecado. Oraré al Señor para que el Señor les permita tener victoria, tener deleite en Él primero y victoria sobre todas las diferentes manifestaciones de la tentación. Que el Señor nos lleve a libertad gloriosa. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.